Ok, estoy grabándolo. Perfecto. Bueno, repito, mi nombre es Patricia Zanza y soy una de las socias fundadoras de Club Expats junto a Rebeca Calvet y a Ana Bonet, que es la empresa organizadora del webinar de hoy. Queremos daros a todos la bienvenida a esta nueva conferencia de cómo crear una empresa en los Estados Unidos, que está dentro del ciclo de webinars y conferencias que realizamos a lo largo del año. Para los que no nos conozcan todavía, Club Expats nació hace 8 años con la misión de ayudar al expatriado y su familia en todo su proceso de traslado y hacerles más fácil su adaptación a través de la realización de eventos, actividades y conferencias como apoyo en su proceso de integración. Hoy Club Expats ha crecido, ofrece un servicio 360 en el que mediante acuerdos y alianzas estratégicas actuamos como un único interlocutor para aquellos empresarios que quieran instalarse en los Estados Unidos y traer a su familia, cubriendo así de esta manera todas las fases posibles desde la inicial parte migratoria hasta lo que es la búsqueda de casas, colegios, servicios médicos y todo lo que es el apoyo para lograr la rápida adaptación. Esta vez, en nuestro ciclo de conferencias, tenemos el placer de contar con el despacho de abogados Kunster en Miami, que tiene una sólida y probada experiencia de más de 20 años en el asesoramiento de empresas. Es una de las mayores y más antiguas firmas de abogados del sur de la Florida y manejan una amplia gama de servicios con más de 170 abogados en sus 12 oficinas a lo largo del estado. Así que, para no enrollarme mucho, os voy a pasar ya con los ponentes de esta charla, que van a ser el doctor Milton Vescovaci, la señora Beatriz Osorio y la señora Sara Tobokman. Y les pediría como moderadora de la charla que por favor mantengan los micrófonos cerrados en todo momento. Se va a dar la oportunidad de hacer preguntas y resolver dudas al final de la charla. Así que si por favor tienen alguna duda o alguna pregunta, daremos oportunidad a la gente de poder hacer las preguntas. Tienen en la parte de abajo una posibilidad de hacer un chat y de escribir ahí las preguntas si lo consideran necesario. Así que gracias y Milton, te paso para que empieces a compartir tu presentación. ¿La ven? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Yo soy Milton Vescovaci, soy accionista con el bufete Kunster aquí en Miami. Estoy acompañado por dos colegas, Sara Tobokman y Beatriz Osorio. Ambas son abogadas de inmigración. Yo me dedico a asuntos comerciales. Como dijimos, hoy vamos a presentarles una charla sobre el tema de cómo crear un negocio en los Estados Unidos y la situación migratoria ante el nuevo cambio político. Les voy a hablar hoy sobre 3 pasos que son esenciales para crear un negocio en los Estados Unidos. El primer paso es decidir la estrategia de apertura para su negocio. Van a incluir alternativas como la de hacer distribución o comercializar sus productos en los Estados Unidos tras distribuidores, representantes o licenciados comerciales locales. En ese paso tendrán que ejecutar acuerdos con esas partes y es muy importante que escojas a alguien con mucha experiencia, con acceso ya demostrado al mercado y también que negocies un acuerdo muy favorable a su negocio, porque en los Estados Unidos hay ciertos estados como Delaware y ciertas partes de territorio como Puerto Rico que las leyes son más favorables a los distribuidores y se hace un poquito difícil después de que hay un contrato con esos distribuidores tratar de romperlo. Entonces, es muy importante que si la estrategia es de vender el producto tras un intermediario, que lo hagan con alguien que ya han
tenido experiencia y ya han tratado de negociar el contrato favorable a su negocio. El otro alternativa que pueden considerar es ejercer el negocio del extranjero aquí en los Estados Unidos directamente, como si fuera una sucursal. En ese momento tendrán que establecer la sucursal aquí como una entidad jurídica extranjera. Pero les recuerdo que los Estados Unidos les cobra impuestos a los ingresos globales. Entonces, es muy importante que planifiquen antes de hacer ese paso la estrategia, si es que van a utilizar la entidad aquí como sucursal, para tratar de limitar o reducir los impuestos. Los Estados Unidos tiene tratos fiscales con varios países, incluyendo España, y es importante que cuando hagan la planificación consideren los términos de esos tratados. Otra alternativa que pueden considerar es comprar un negocio o una franquicia que ya está establecida aquí en los Estados Unidos. En ese punto tendrán que ejecutar acuerdos de compra o de franquicia y posiblemente establecer una nueva entidad jurídica. Aquí las franquicias tienen unos requisitos bastante complejos y es importante que cuando si deciden comprar una franquicia conozcan las leyes que le va a aplicar a no solamente la compra de la franquicia, pero la operación de la franquicia. Otra alternativa es establecer una nueva empresa, empezar de nuevo con una entidad jurídica aquí en los Estados Unidos que viene siendo como una subsidiaria. En los Estados Unidos hay tres tipos de entidades mayormente. La primera es la corporación, que viene siendo como una sociedad anónima. Esa les provee responsabilidad limitada contra demandas, que viene siendo algo muy importante, porque en los Estados Unidos aquí la demanda es muy fácil de hacer y es muy prevalente. Entonces, la corporación les protege los activos personales si son demandados. La corporación se puede formar con fin de lucro o sin fin de lucro. Y en los Estados Unidos hay diferentes tipos de corporaciones. Una es la C, la corporación C, y la otra es la S. Hay ventajas y desventajas de las dos partes y deben de entender las diferencias. La administración de una corporación es un poquito más compleja que las otras alternativas que les diré ahora. La LLC viene siendo como un híbrido entre una corporación y una asociación, y es un poco más fácil de administrar, aunque la LLC es bastante nueva, y es un tipo de entidad que también provee la protección de responsabilidad limitada contra demandas. La última viene siendo la asociación, y hay dos tipos de asociaciones en los Estados Unidos. Una es la general y la otra es la limitada. La diferencia entre las dos, y las dos son bastante fáciles de operar y de administrar, pero la general no les provee responsabilidad limitada contra demanda y es más riesgo. Y no se utiliza hoy en día muy a menudo. El segundo paso es registrar la nueva entidad o la sucursal y cumplir con las formalidades empresariales. Para registrar una entidad jurídica hay que primero determinar el nombre. El nombre tiene que ser único, porque en los Estados Unidos no se permite usar el mismo nombre en el mismo estado. Viene siendo, si en Florida, por ejemplo, donde yo estoy, hay una entidad que se llama ABC, no voy a poder usar ese mismo nombre. Entonces voy a tener que utilizar otro nombre que es único. También hay que preparar documentos de gobernación para la entidad, como los artículos o la constitución en otros países. Y aquí los documentos de gobernación, los artículos de incorporación, por ejemplo,
se entrega o registran a nivel estatal. Entonces, si deciden operar bajo un nombre ficticio, por ejemplo, un nombre llamado, vamos a decir, Coca-Cola, en vez de Coca-Cola Inc., eso es un nombre ficticio, también hay una forma de registrar ese nombre para proteger el derecho derivado a ese nombre para su entidad. Si vas a operar en otros estados, no solamente, por ejemplo, en Miami, en el estado de Florida, si quieres operar en Nueva York o en California, cada estado tiene sus leyes diferentes y sus propios requisitos. Quiere decir que una entidad que establecida en Florida no puede operar en California sin establecerse allá como una entidad extranjera, y hay que registrar documentos para prepararse a operar allá. También cuando uno establece una entidad, tiene que decidir en quién va a ser el agente registrado. Cada estado requiere que cada entidad doméstica tenga un agente registrado para recibir documentos de demandas y diferentes documentos importantes. Y además de decidir a quién va a ser el agente registrado, vas a seleccionar la gerencia que va a manejar la entidad. Y eso puede ser una parte diferente, no tiene que ser el mismo dueño. Puede ser una persona independiente si quieres. Y último, vas a emitir las acciones o las participaciones de la entidad. La corporación emite acciones, pero la LLC y las asociaciones no. Ellos lo que emiten es un porcentaje de participación derivado de los ingresos. El paso número 3 es prepararse para operar. El primer paso, que viene siendo el más importante, es establecer un número de identificación fiscal y obtener permisos y licencias comerciales antes de operar. Primero, el número de identificación fiscal primordial viene siendo el federal. En los Estados Unidos las leyes son de 3 partes o 4 partes. Federal, estatal, del condado y de ciudad. Todos se supone que trabajen juntos, pero hay veces que son muy diferentes. Y las leyes en Florida, por ejemplo, pueden que sean muy diferentes a las de Nueva York o California. Entonces, como somos 50 estados, es muy importante que entiendas las leyes y las diferencias si vas a operar en diferentes estados. En los Estados Unidos, en el nivel nacional, que se llama federal, establece las leyes básicas o fundamentales, y los otros estados y condados pueden añadir. Entonces, el número de identificación de empleador federal es como un número para la entidad, y ese se usa siempre para pagar impuestos y identificar esa entidad. Además de eso, si es una persona extranjera que no puedes recibir un número de seguro social, pero tienes que declarar impuestos porque tienes algún ingresos, debes de obtener un número de identificación de contribuyente individual. Se llama ITIN. Posiblemente lo han oído. Si tienes empleados o piensas tener empleados, debes de tener un número de identificación fiscal de desempleo. Ese viene siendo algo y un requisito que cada estado establece. Entonces, si estás operando en Florida y tienes empleados y les pagas salarios, se supone que tengas un número de identificación para cuando le abones ese salario, cierto por ciento tienes que pagarle al Estado y al gobierno federal, y ese número es como te identificas. Muchos de los negocios en los Estados Unidos se les requiere licencias o permisos, o de industria o de operación. Entonces, diferentes estados y condados y ciudades tienen sus propios requisitos.
por ejemplo, en Florida, donde estamos nosotros, ciertas profesiones, como el abogado, se supone que tenga una licencia del Estado. Es posible que también el condado de Miami requiera que yo también tenga un permiso de operar mi negocio. Entonces, tengo dos permisos que requieren. Y es importante que cumplas con esos requisitos, porque si no, te pueden cobrar una penalidad. Ya cuando tengas la entidad establecida, el otro paso que es importante hacer es abrir una cuenta bancaria. Aquí, sin una cuenta bancaria es muy difícil trabajar. No es una economía de pago en efectivo solamente. Entonces, ese paso es súper importante. Y antes de abrir una cuenta bancaria, vas a tener que presentarle los documentos de gobernación de la entidad. El otro paso que es muy importante antes de establecerse aquí en los Estados Unidos es proteger la propiedad intelectual. Eso quiere decir que si tienes marcas comerciales, patentes o derechos de autor o otro tipo de propiedad intelectual, que las debes de proteger aquí en los Estados Unidos antes de venir con su negocio a operar. Y eso se puede hacer a nivel federal y estatal, pero la máxima protección proveída a los negocios es a nivel federal. Y eso te da protección a la marca en todos los estados, no solamente en el estado de Florida, si empiezas allá. Si vas a alquilar o comprar o construir una ubicación comercial, tendrás que negociar y revisar los documentos de compra o de alquiler. Pueden que sean muy complejos y es importante que entiendan cuáles son los requisitos en los documentos y también los requisitos de no solamente compra, pero de construcción. Por ejemplo, si piensas construir la ubicación, vamos a decir que compraste el taller y vas a construir una fábrica, tienes que cumplir con los reglamentos de zonificación y impacto ambiental y obtener permisos antes de construir. También, si piensas hacer unas renovaciones a las instalaciones, puedes que tengan los mismos tipos de requisitos para antes de ir a hacer la renovación. Reglamentos de zonificación e impacto ambiental pueden ser pertinentes. También si tienes un letrero exterior que quieres poner en su ubicación, vas a tener que obtener un permiso del condado o la ciudad antes de colocar ese letrero. Entonces, como ven, es muy importante saber cuáles son los requisitos antes de decidir qué va a ser la estrategia, alquilar, comprar o construir. También en los Estados Unidos, como les dije, la demanda es muy prevalente y es muy fácil de demandar a una persona. Entonces, es esencial obtener seguros que cubran al negocio, y no solamente al negocio, pero también a los activos, a los empleados, a los productos y hasta los contratos que negocias como negociante. Es importante tener un agente de seguro que les puede proveer todo ese tipo de seguro necesario. Y es importante mantener el seguro corriente durante el tiempo que operas. También es importante tener contratos desarrollados para su negocio. En los Estados Unidos, el derecho de contratar es fundamental. Te permiten contratar lo que tú quieras. Y es debido al derecho constitucional que se provee a toda persona. Ahora, el gobierno federal y estatal te provee cierta protección, pero si tú quieres máxima protección, lo haces tras contratos. Y entonces, para proteger el negocio suyo, es importante desarrollar unos formularios
documentos, contratos que son favorables a su negocio. Como les expliqué antes, el negocio, si decides a usar la estrategia de distribución o licencia o consultoría, las leyes le protegen a esas personas más que al propietario. Entonces es importante que negocies contratos que traten de balancear esas protecciones. También es importante cumplir con las obligaciones fiscales en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, aquí les cobran impuestos a nivel federal o nacional, estatal y a nivel del condado y a la ciudad. Gracias a Dios, en Florida no hay impuestos estatales, pero pagamos federales y posiblemente impuestos de venta, que se llama sales tax en Florida. Y es importante que el extranjero no solamente considere los impuestos de los Estados Unidos, pero también los impuestos extranjeros. Porque si, por ejemplo, si la compañía viene de España y el ingreso realizado de una empresa subsidiaria en los Estados Unidos se va a hacer un dividendo para la empresa matriz, entonces es posible que no solamente los Estados Unidos cobre el impuesto no solamente al ingreso, pero al dividendo, al accionista, a la compañía matriz. Y a la misma vez, España posiblemente querrá cobrarle impuesto a ese dividendo también. Pero como hay un tratado fiscal o tratado tributario entre España y los Estados Unidos, es posible que el dividendo no se vaya a cobrar impuestos en España o le den un crédito, 100% o un porcentaje. ¿Ok? Entonces, es importante cumplir con las obligaciones fiscales. A nivel federal, les cobran impuestos sobre las rentas realizadas. Por ejemplo, el ingreso neto se le cobra un porcentaje, sí, dependiendo de qué tipo de entidad. La corporación hoy en día paga 21%. La LLC no se cobra a nivel de la entidad, pero se cobra cuando el ingreso se le paga a los dueños y la persona paga su impuesto a nivel personal. Entonces, es importante que entiendan los diferentes esquemas para pagar las obligaciones fiscales. Si vendes productos o vendes un servicio, es posible que tendrás que cobrar impuestos en ese tipo de venta. Y aquí en los Estados Unidos, a veces los estados también cobran por uso de activos. Y es posible que tendrán que pagar impuestos si tienen algunos activos que utilizan en sus negocios, no solamente el impuesto de la venta. Entonces es importante también obtener los números de identificación para poder cobrar y pagar esos impuestos al Estado. Y si estás vendiendo un producto que compraste, si vamos a decir eres un revendedor, por ejemplo, si yo compro un vaso con el fin de vender ese vaso al consumidor, pues si obtengo un certificado que me da el derecho de exención contra el impuesto de venta, entonces no tengo que pagar el impuesto cuando vaya a comprar el vaso. Solamente cobro el impuesto cuando lo venda al consumidor. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con los impuestos que aquí en los Estados Unidos es esencial que los entiendan antes de empezar a operar.
Entonces, aquí otro paso que es importante es el contrato con empleado. Muchos países tienen como base contratos con empleados. En los Estados Unidos eso no es muy común. Solamente los empleados ejecutivos tienden a tener contratos. El empleado general, por lo general, no entra en un contrato. Aunque no tenga contrato, tienen derechos. Entonces, aquí en los Estados Unidos hay protecciones que le van al empleado contra conducta discriminatoria y otro tipo de protección. Pero el empleado aquí no requiere por base un contrato. Y es muy fácil de despedir a un empleado por cualquier razón, a cualquier momento. Entonces, es importante que sepan eso, porque muchos de los clientes de nosotros presumen que hay que darle un contrato a un empleado. Y aquí en los Estados Unidos esa parte no es muy común. ¿Okay? Cada negocio debe tener un manual de empleados que básicamente le describe cuáles son los derechos que el negocio le está dando. Por ejemplo, tiempo libre, vacaciones, pago mientras que la persona esté enfermo. Cosas así deben de estar en los manuales de empleado. Y también si tienes algunos convenios restrictivos contra la competencia o la solicitación o la confidencialidad, esos deben de estar en los manuales de empleado. Deben de también consultar con un abogado de inmigración antes de decidir venir aquí a establecer el negocio acá. También traten de evitar y protegerse contra el litigio. Es muy común en los Estados Unidos que alguien los demande, pero pueden protegerse con contratos, con seguro, sabiendo las leyes, cumpliendo con los reglamentos. Y entonces así es como se pueden proteger y evitar litigios. Algunos errores y recomendaciones para negociantes. Como les dije, uno de los errores es no cumplir con los reglamentos de formación y operativos. En los Estados Unidos, como les dije, la entidad, corporación o la LLC pueden protegerse contra demanda. Quiere decir que si alguien demanda a la corporación, solamente pueden llegar a los activos, no pueden penetrar a los activos personales, solamente pueden hacer alguna demanda contra la entidad y sus activos, pero no al individuo, al dueño. Pero si operan a ese negocio, esa corporación, como si fuera tú sabes, un activo personal, se puede penetrar y demandar al dueño directamente. Entonces es muy importante establecer la entidad y operarla como si fuera algo separado al dueño. También les expliqué, el litigio es muy prevalente, no protegerse contra los litigios, no tener los contratos, no cumplir con los reglamentos. También el error que he visto muchos negociantes hacer es no tener una estrategia migratoria. La estrategia migratoria tiene que ir junto con la estrategia de establecer un negocio aquí. Y es muy importante que esa junta con la corporativa y la de impuestos fiscales sea parte de la estrategia inicial. Y por último, no consultar con un abogado o de negocios, de inmigración o de fiscal, porque como ya ven, aquí en los Estados Unidos es muy complicado. Me imagino que no es muy diferente a otros países, pero en los Estados Unidos es muy fácil de demandar y el gobierno es bastante estricto. Les voy a decir unas tendencias futuras para los negocios. Como saben, estamos bajo un nuevo gobierno en los Estados Unidos.
desde enero 20, el presidente Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos y ellos van a presentar ciertos cambios fiscales que van a impactar a las empresas e individuos y también van a cambiar un poco las relaciones comerciales entre países. Se espera que van a haber incrementos de impuestos bastante sustancial contra individuos y también contra empresas y que va a haber más regulaciones que van a impactar negociantes. Se espera un incremento de proyectos de energía renovable respaldado por subsidios de gobierno y fondos públicos y promovido por ventajas fiscales. Ya como ven, el presidente Biden ejecutó unas órdenes que bastantemente hacen la energía de petróleo restringida. La actividad va a ser bastante restringida. Entonces, están pensando que proyectos de energías renovables quizás sean más primordiales. También se espera más subsidios a la economía siguiendo bajo la pandemia y entonces se espera también que proyectos de infraestructura sean bastante popular. Se esperan mejoras con las relaciones diplomáticas y comerciales entre los Estados Unidos y China, Europa y países latinoamericanos y posiblemente una reducción de tarifas comerciales que la administración anterior había impuesto y se espera que cambios favorables a inversores extranjeros, quienes hoy en día son limitados actualmente en cierto tipo de inversiones por reglamentos adoptados por el gobierno federal. Y con eso voy a transferir a la presentación a mis colegas Sara y Beatriz. Muchas gracias, Milton. Yo soy Sara Tabokman. Soy la jefe del grupo de inmigración en Gunster, también accionista en Gunster. Y voy a esperar aquí para los diapositivos que mi colega Beatriz pone ahora. Beatriz, ¿están allá? No las veo. Sí, Sara, las tienes ya. Ah, ok, muy bien. Un momento. Bueno, vamos a hablar ahora de la situación migratoria ante el nuevo cambio político. Los últimos 4 años de la administración del presidente Trump fueron años de muchos decretos presidenciales y reglamentos restringiendo inmigración a los Estados Unidos. El presidente Trump emitió varias declaraciones prohibiendo la entrada a los Estados Unidos de personas de varios países musulmanes y africanos. También requería que las personas pidiendo asilo político en la frontera del sur tenían que quedarse afuera del país, por ejemplo en México, antes de tener una entrevista para asilo. Avanzó la construcción de su famoso muro fronterizo y también avanzó un programa para excluir a personas sin documentos del censo nacional. Aún con casos de visados de negocios, que son los visados que nosotros tramitamos más que todo, inmigración tomó decisiones rigurosas y avanzó políticas estrictas. Pero en los primeros días del presidente Biden, cambiando el tono enormemente sobre el tema de inmigración a uno sumamente positivo y acogedor. Algunos de los órdenes ejecutivos importantes son: el presidente Biden eliminó el bloqueo a viajeros procedentes de países predominantemente musulmanes. Él ordenó detener la construcción del muro fronterizo. Ordenó también una moratoria de deportaciones de 100 días para dar tiempo al Departamento de Seguro Nacional de reordenar y reevaluar sus prioridades. Aunque hace 2 días
después de el anuncio del moratoria, el estado de Texas entabló una demanda para impedirla y por el momento un juez federal aceptó los alegatos presentados y deja sin efecto por el momento. ¿Qué más? También anunció un plan ambicioso de reforma inmigratoria que incluye todos los aspectos de inmigración, incluso enviando al Congreso un proyecto de ley que busca regularizar a los 11 millones de personas sin documentos. Firmó una orden ejecutiva preservando el programa de DACA, que es el programa que hizo el presidente Obama, que es para jóvenes quienes llegaron sin documentos al país. Y puso fin a políticas de Trump que criminalizaban a indocumentados y de la política de cero tolerancia. Anuló la medida de Trump que excluía del censo a los indocumentados. Bueno, todos esos cambios que he mencionado afectan una parte de la población migratoria, pero no tanto a personas interesadas en visados de negocios. Pero hay algunos cambios que hemos vivido como resultado de la pandemia de COVID-19 que han afectado a muchos con visados de negocios. ¿Cuáles son? Bueno, sin duda, muchos de ustedes o sus familiares en el extranjero han vivido desde el principio de 2020 los efectos del bloqueo de viajeros de varias regiones, incluso a Europa, España, ¿no? Estas restricciones se fijaron a expirar el 26 de enero por orden del presidente Trump, pero debido a una nueva orden ejecutiva del día 25 de enero, un día antes, ahora están en vigor indefinitivamente otra vez. Y más que todo, el presidente Biden dio razón para dejar esas proclamaciones en vigor es por la salud. Entonces, más específicamente, el día 25, el presidente Biden dictó una proclamación para restablecer y renovar sin interrupción esas prohibiciones regionales de viaje de COVID vigentes para Brasil, los países Schengen europeos, Irlanda, el Reino Unido, Irán y China. La proclamación también somete para la primera vez la República de Sudáfrica dentro de esas restricciones y eso empieza el día 30 de enero para ellos. Entonces, los extranjeros que hayan estado físicamente presentes en uno de los países enumerados dentro de los 14 días posteriores a su viaje a los Estados Unidos serán excluidos de la entrada a menos que califican para una excepción. ¿Y qué de excepciones? Vale la pena mencionar que mucho del trabajo que nosotros hemos hecho en el último año y que estamos haciendo es pedir excepciones y exenciones para nuestros clientes en Europa para que puedan viajar a los Estados Unidos. Y es posible de hacerlo, pero es un trámite que tiene que hacer con el consulado. Además de restricciones descritas en la proclamación, a partir del 26 de enero, todos los viajeros internacionales mayores de 2 años de edad deberán realizar una prueba de COVID antes de volar a los Estados Unidos. En verdad, eso es la primera vez que tenemos ese requisito aquí. Yo sé que muchos de los países en Europa lo tienen, pero para nosotros es la primera vez. Además, actualmente todavía está vigente otra proclamación presidencial del presidente Trump. Y eso fue una proclamación que por razones, se supone por razones económicas para ayudar a la economía, suspendió la admisión de determinados tipos de visados estadounidenses y algunos que son de negocios. Esa proclamación incluye el H-1B, que es de profesional, la J-1 de pasantía y el L-1, transferencia intraempresarial, también con varias excepciones que nosotros pedimos muy a menudo, pero sí la proclamación está vigente todavía. Otra política que afecta a muchos en la Florida es el orden del presidente Trump durante sus últimos días en la Casa Blanca
que manda a las agencias migratorias de tomar medidas para aplazar, con ciertas excepciones, durante 18 meses la remoción de cualquier nacional venezolano y también incluye a individuos sin nacionalidad venezolana que residiera habitualmente en Venezuela, que esté presente en los Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021. Los reglamentos para implementar esa política están pendientes. ¿Qué otros cambios hemos visto en el último año y con el COVID? Bueno, por otro lado, un cambio temporal que ha impactado a todas las personas con casos de inmigración es la suspensión de servicios de rutina en las secciones consulares de las embajadas. Eso ha sido bastante duro para muchos de nuestros clientes, aunque como mencioné al principio, citas de emergencia son posibles. Y aunque muchas están cerradas, hay otros consulados que están abriendo o están abiertos y todos están abiertas para casos urgentes. En cuanto al servicio de inmigración, ellos siguieron operando durante la pandemia para procesar casos que se presentan por correo, que en los casos de negocios más que todo se los presentan por correo. Y en junio comenzaron a ofrecer entrevistas otra vez al público. Un punto positivo que nuestros clientes han aprovechado es que el Servicio de Inmigración por la primera vez adoptó varias políticas de flexibilidad durante la pandemia y la más favorable ha sido en referencia a extensiones de estadía. Aunque siempre recomendamos pedir prórroga de estadía a tiempo, ahora el Servicio de Inmigración está considerando solicitudes recibidas tardes por razones causadas por la pandemia. Pero es importante recordar que es todo discrecionario, es decir, no lo recomendamos necesariamente, pero en una emergencia y si una persona no podía salir por un asunto vinculado con lo de COVID, es posible mandar algo tarde a inmigración. Beatriz, pasando ahora al tema de visados temporales para negocios, inversionistas y profesionales, ¿favor de explicar un poco sobre el panorama de los visados más útiles? Gracias, Sara, y buenas noches a todos. La imagen que tenemos en la pantalla en realidad es una buena introducción, ya que es una representación verdadera de lo que nosotros vivimos en nuestro día a día con nuestros clientes. Refleja que para una sola familia hay muchas rutas que esa familia entera pueda venir a los Estados Unidos. Acá en la pantalla tenemos al veterano de la familia entrando con una visa de inversionista E2, de la cual vamos a hablar. También conjunto a esa visa puede traer un empleado doméstico en la visa B1. Eventualmente sus hijos adultos pueden inmigrar en sus propios procesos migratorios y eventualmente se pueden hacer residentes. El punto es que hay muchas maneras de inmigrar a los Estados Unidos. En nuestra práctica nos enfocamos mucho en las visas de inversión, de trabajo, y en rojo hemos rescatado las más comunes. Hoy queremos hablar de tres que en realidad pensamos que son las más útiles para nuestros clientes, y esas son la E2, que es una visa para inversionistas, la L1, que es para traslados intraempresariales, y la O1, que es para personas que tienen habilidad extraordinaria. También, cuando terminemos de hablar de esas visas, las cuales son procesos temporarios de largo tiempo en los Estados Unidos, también vamos a hablar un poco de procesos más largos de residencia permanente. Entonces, para empezar, tenemos la visa E2. La visa E2 es para personas que quieren invertir en los Estados Unidos y es una visa no inmigrante. Junto con la E2 existe la visa E1, la cual es para comercio entre países, pero en realidad nuestro enfoque es la E2 de inversión. Para que alguien pueda calificar para la visa E2, tiene que existir un tratado con el país del solicitante y los Estados Unidos. Lo bueno es que muchos países en Europa y en América Latina
tienen tratados E2. Por ejemplo, España tiene un tratado el cual deja que un inversionista español aplique por una visa E2. En nuestra práctica, la pregunta que más nos hacen fuera de los requisitos es, muy bien, entiendo los requisitos, pero ¿cuánto tengo que invertir? La ley no fija una cantidad mínima, solo requiere en realidad que la inversión inicial sea sustancial. En el día a día, en nuestra práctica, vemos inversiones iniciales de $200,000 para arriba, pero en realidad el punto es que la inversión es que están creando un negocio. Entonces, todos los costos de esa inversión son relacionados a la compra de equipo, la oficina, etcétera. Entonces, la E2 para nosotros es una muy buena opción inicial porque deja que un solicitante crea su propio propósito en los Estados Unidos. Les da la flexibilidad de tener una idea, desarrollarla, invertir en ella y vivir en los Estados Unidos por largo tiempo bajo esta clasificación. Ya que la visa se puede renovar indefinitivamente con tal que el negocio esté operando, la persona puede vivir desarrollando su inversión. Por otro lado, la otra opción que consideramos mucho es la L1, pero la visa L1 es para puestos muy específicos. Ahí estamos hablando de posiciones de ejecutivos, gerentes o trabajadores especializados y requiere que ese tipo de empleo haya existido en el extranjero en una compañía por un año en los últimos 3 años y que esa persona esté siendo trasladada a los Estados Unidos para trabajar en una compañía que tenga el mismo tipo de relación con su empleador en el extranjero. Entonces, en realidad es una visa de empleo. La persona puede ser dueña de la compañía, pero el enfoque es si trabajó en el exterior en cierta capacidad y si viene aquí a trabajar en una de esas 3 capacidades y qué relación hay entre las 2 compañías. Nuestros clientes consideran la L1 por un factor muy favorable que tiene una ruta muy directa hacia la residencia permanente. En contraste, la E2 no tiene ese tipo de camino. Entonces, muchas personas que están planeando para largo tiempo consideran eso muy beneficial. Pero es importante entender que la clasificación L1 está siendo muy revisada por inmigración. Se percibe que hay un abuso de esta clasificación, entonces el nivel de escrutinio es muy alto para tener una aprobación hoy en día. El clima es un poco más difícil para una L1. Y por eso, cuando no hay una inversión y no hay este tipo de puesto, también consideramos otra opción, la cual es la O1, que es para personas de habilidad extraordinaria. Sara, ¿nos cuentas un poco de esa visa? Sí, el visado O1, ahí ve Bill Gates, ¿no? Él es americano, pero él es un ejemplo de una persona que califica. El visado O1 es para personas de habilidad extraordinaria en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes. Para nosotros es uno de los visados menos usados y más interesantes para nuestros clientes, ya que muchas personas con éxitos comerciales en sus negocios pueden cumplir con los requisitos del visado. El criterio es muy subjetivo. Se puede haber ganado un premio Nobel o un Grammy, pero si no, hay una lista de 7 factores y si la persona cumple con 3 de los factores, puede estar aprobada. Y los factores incluyen algunas cosas que son bastante comunes para personas con éxito en negocios. Por ejemplo, se puede contar su historia de éxitos comerciales significativos al gobierno, evidencia de haber desempeñado un papel esencial para organizaciones de una reputación distinguida, o de haber percibido un salario alto por servicios. Así que vale la pena considerar el O1. Y nosotros tramitamos muchos
visados o unos para personas en negocios. Y por último, cuando estamos considerando las visas, en las que hemos hablado, obviamente tienen propósitos para negociantes, para trabajadores, pero también consideramos la visa F1, la cual es para estudiantes. Y en realidad es una visa práctica, pero es importante no abusarla porque la visa F1 para estudiantes tiene requisitos que la persona esté activamente acudiendo a sus clases o si no están violando el estatus de la visa de estudiante o si están ya en una práctica de trabajo como estudiantes, entonces tienen que estar activamente participando. También, como un punto de clarificación, la visa F1 de estudiante sí deja que la familia del estudiante lo acompañe o la acompañe en los Estados Unidos, pero los dependientes son limitados a los cónyuges y a los hijos menores de 21 años. Entonces, si tenemos a un estudiante menor de edad que quiere venir acá en una visa de estudiante F1 y sus padres lo quieren acompañar, los padres no van a poder hacerlo fácilmente con una visa de dependiente de estudiante porque no existe para padres. Lo pueden hacer con una visa de turismo, pero ya eso es un proceso separado y no digamos, lo normal. Fuera de eso, también es muy importante para las personas que se mantienen en la visa de estudiante largo plazo en los Estados Unidos, digamos, high school, college y después una maestría, que al fin del día requiere que la persona tenga una intención de volver al extranjero, a su país. Entonces es importante mantener los lazos con el extranjero, así sea cuentas bancarias, bienes, familias, exacto, para demostrar que la persona sí tiene una intención de irse de los Estados Unidos. Entonces, esas 4 clasificaciones son las clasificaciones temporales que consideramos. Y para el otro lado, que es el lado de planificación de largo plazo, queremos también hablar un poco del proceso de residencia permanente en los Estados Unidos. Sara. Sí, ahora pasamos un poco al tema de residencia permanente. Hasta el momento hemos enfocado en los visados no inmigrantes, porque normalmente uno tiene que venir, es más práctico venir con una visa de no inmigrante temporal por largo plazo que empezar inmediatamente con residencia permanente. ¿Por qué? Porque normalmente el proceso de residencia permanente no garantía ningún estatus inmediato. Normalmente no se puede vivir ni trabajar en el país mientras de que está en el proceso. Solamente avanzando en el proceso viene a poder calificar para algunos beneficios durante el proceso que le da la posibilidad de trabajar y vivir acá. Entonces, pasamos muy brevemente a ese esquema que está aquí. Y se ve que hay una multitud de caminos para llegar a residencia permanente. Se puede conseguir residencia por medio de una relación familiar, por medio de una oferta de empleo, por medio de ciertos programas específicos del gobierno y también por medio de una inversión. El esquema muestra el camino de usar una oferta de empleo permanente ahí a la izquierda, porque eso es lo más común. Y es normalmente un proceso de 3 pasos que consisten en una certificación laboral del Ministerio de Labor, una petición inmigrante a inmigración y luego solamente cuando hay un número de inmigrante disponible, que puede ser inmediato o después de un tiempo largo, dependiendo en varios factores, una solicitud para ajustarse el estatus a residente permanente. Y es solamente en esa tercera etapa que normalmente se da un estatus legal en los Estados Unidos con varios permisos para trabajar y viajar durante el fin del proceso. Entonces, es mejor pensar en la residencia permanente como un proceso prospectivo, ¿no? Entonces, normalmente se empieza con visado temporal y se puede estar
tramitando en paralelo la residencia permanente. Vale la pena notar que cada uno de los visados no inmigrantes de que hemos hablado hoy tiene su contraparte en un proceso migratorio para residencia permanente. Y ahí a la derecha se ve en rojo varias categorías que son muy semejantes a los visados temporales de que hemos hablado. Por ejemplo, hay el visado que se llama residencia para gerentes y ejecutivos de multinacionales. Es otra manera de decir los que cumplen con los requisitos de L1. Son muy semejantes, casi idénticos en sus requisitos. Está otro para personas de habilidad extraordinaria, que es casi idéntico al O1. Y también hay un paralelo entre el visado EB5 de inversionista y el E2, aunque hay varias diferencias importantes. Un punto que quizás es interesante es de que como que como que esas categorías son semejantes uno al otro. Si se empieza con una visa temporal, se puede, no tiene que repetir el mismo trabajo en la residencia, porque se puede hacerlos en paralelo y tienen los mismos requisitos. Entonces, usar la misma compañía para la oferta, los mismos documentos, demostrando que la compañía está viva, que tiene operaciones, que usted es ejecutivo o gerente. Eso se usa también para su residencia. Normalmente hay mucho interés en el EB5, así que Beatriz nos va a contar un poco más en detalle algo sobre el EB5, que está también conocido como el visado de inmigrante de una inversión de $1 millón, aunque como Beatriz nos va a contar, es un poco más que $1 millón ahora. Sí, claro, Sara. En nuestra práctica, muchos clientes inicialmente tienen un interés en el programa EB5, pero después de entender más del programa, en realidad consideran otras opciones. El programa EB5 es un proceso de 3 pasos que resulta en una residencia permanente. La cantidad de la inversión es $1.8 millones o $900,000 si está en una área aprobada en términos específicos. También hay un requisito de una creación de ciertos empleos en los Estados Unidos. Pero cuando un cliente está interesado en el EB5, también está interesado en venirse a los Estados Unidos en un tiempo considerable. El proceso EB5 dura mucho más tiempo de lo que normalmente espera la gente y no da un estatus inmediato al archivarlo. Ahora, los tiempos de procesos para el primer paso de los 3 pasos están reflejando un mínimo de 3 años. Entonces, estamos hablando de mínimo 3 años, primer paso, segundo paso, 1 año más, y tercer y último paso puede ser entre 2 a 5 años. Entonces, el proceso es muy largo y por eso las personas normalmente, especialmente los inversionistas, consideran otras visas como la E2, la cual hablamos. No hay un monto específico de la inversión y el tiempo de proceso de esa visa puede ser mucho más rápido. Los consulados o las embajadas la pueden procesar normalmente en un par de semanas a meses y puede la persona emigrar a los Estados Unidos más rápido. Cambiando un poco de tema, hemos hablado de las visas. Ahora lo que queremos compartir con ustedes es lo que vemos nosotras en nuestra práctica en términos de errores y recomendaciones para la preparación de casos de inmigración. Un error, y esto lo puede hacer una persona en el curso de su vida migratoria en los Estados Unidos sin saber que está cometiendo un error, es que cada solicitud que una persona hace con inmigración, por ejemplo, con un consulado, está haciendo una solicitud que habla un poco de su vida.
Entonces, si en un punto en su vida hizo un visado de turista, después eventualmente decidió ser un estudiante, entonces hizo un visado de estudiante y eventualmente está haciendo un visado como inversionista, dio información en cada solicitud y no puede, y tal vez no se dio cuenta que era inconsistente. Entonces, eso resulta en una confusión porque toda esa información se queda en la data de bases data de bases de inmigración, puede causar una confusión o en el peor de los casos una negación. Entonces es importante entender y tratar de recordar toda la información que uno ha dado para tener una consistencia en su historial inmigratorio. Para una recomendación, la de nosotras es muy similar a la de Milton. Lo más importante cuando alguien está emigrando a los Estados Unidos es que en realidad trabaje con un grupo de asesores que puedan entender sus intereses corporativos, fiscales y migratorios, porque todos tienen que ir mano a mano. Si una persona se enfoca solamente en lo corporativo y después piensa en inmigración con otro asesor, puede ser que no se está protegiendo completamente o algo puede impactar lo otro. Una simple ejemplo, si alguien crea una compañía y es el dueño de la compañía y está muy contento porque la creó, siguió todos los pasos de Milton y está listo para trabajar y después de 6 meses se da cuenta que lo está haciendo ilegalmente porque no se asesoró sobre el paso migratorio y al mismo tiempo al fin del año cuando vienen los taxes tal vez no se asesoró de la manera fiscal y hay un costo por su presencia en los Estados Unidos que no había determinado. Entonces esas son nuestras recomendaciones y viendo un poco al futuro, Sara va a compartir las tendencias que esperamos en inmigración. Sí, bueno, para terminar, ¿qué son las tendencias futuras para visados? Aunque estamos todavía viviendo con suspensiones temporales de la pandemia de COVID y las consecuencias de un ambiente riguroso de la administración del presidente Trump, somos muy optimistas del ambiente positivo de la nueva administración. Sin embargo, es importante recordar que muchos de los cambios estrictos de los últimos 4 años fueron normativos y no son cambios que el presidente Biden puede cambiar de un día para otro. Por lo tanto, es importante preparar los casos, como siempre hacemos, los casos de visados en una manera muy comprensiva, dando bastante información a inmigración. Preparamos las solicitudes en mucho más detalle de lo que hicimos hace 4 años, ¿no? Porque inmigración pide un montón de documentos y detalles. Otra cosa es que por un tiempo vamos a seguir viviendo con la inconveniencia de la suspensión de servicios de rutina en los consulados y embajadas, pero ojalá que eso nos ayuda, que la salud de todo el mundo mejora, no tenemos el problema de COVID y con la vacuna se van abriendo y abriendo poco a poco. Finalmente, de mi experiencia como abogada representando a negociantes, inversionistas y profesionales para más que 30 años, inmigración sigue siendo un área muy técnica y muy especializada. Es muy fácil hacer errores. Como siempre, sugerimos planificar bien, tener varias estrategias alternativas. A veces un cliente tiene un plan A para pedir extensión en los Estados Unidos, si no se puede ir al consulado, tener el plan A, el plan B, plan C de cómo organizar sus viajes y sus estrategias de inmigración. Y de hacer esa planificación con un equipo de profesionales migratorios, cooperativos y fiscales trabajando conjuntamente. Muchas veces lo que yo veo es que cuando llega el cliente con su deseo de empezar con una estrategia migratoria, ya ha formado su compañía, ya ha gastado su dinero con un abogado corporativo y no necesariamente ha planificado pensando, tal vez voy a hacer un L1, necesito
una estructura específica. Si voy a hacer un visado de tratado, tengo que tener cierto número de acciones en la compañía. Así que vale la pena hacer todo junto. Y eso es lo que hacemos, trabajamos como equipo con Milton y con nuestros abogados fiscales para coordinar el proceso y hacer el proceso al fin del día más eficiente y beneficioso para el cliente. Gracias. Y ahora podemos tomar algunas preguntas. Sí, gracias, Sara, Beatriz, Milton. Hay aquí algunas preguntas dentro del chat. Vamos a ver, una de ellas dice: las familias que residimos en Estados Unidos con visados L1 desde hace 2 años y medio y con vigencia hasta el 2023, ¿podemos viajar a España y volver haciendo un test de COVID solo? Sabemos que el problema no es salir, pero ¿se puede volver a entrar? Bueno, sí, yo puedo contestar la pregunta, es una buena pregunta y hay una que viví lamentablemente con un cliente ayer que está en España, no están en la L, están en la visa E2, estaban en Madrid y por todas las noticias que hemos tenido, pensaron que simplemente porque estaban en España hicieron un test de COVID, se iban a ir a montar en un avión de Iberia y no los dejaron montar, porque como Sara explicó, hay una orden ejecutiva que simplemente, olvidémonos de inmigración, la presencia en el territorio Schengen, en este caso en España, no deja que alguien que haya estado en ese territorio los últimos 14 días entre a los Estados Unidos. Pero como Sara mencionó, si alguien se ve en ese predicamento que está fuera, que salió, está en Europa y necesita volver a entrar, como hay esta proclamación, toca considerar qué exención existe. Y en las visas de trabajo hay ciertas exenciones que se pueden tratar de explorar, a ver si hay una razón urgente por la cual la persona va a entrar a los Estados Unidos, pero la respuesta es: todos estamos de alguna manera restringidos en los territorios que el gobierno ha determinado que la presencia no deja que la persona entre a los Estados Unidos. Entonces es ver con un asesor migratorio si necesitan irse, cómo pueden volver a entrar, en qué excepción existe para esa orden ejecutiva. Y para añadir algo también, es lo que lo hace un poco más complicado es que existen 2 proclamaciones distintas. La proclamación que prohíbe a personas entrar solamente por haber estado físicamente en uno de los países en los últimos 14 días, que tiene sus exenciones para razones urgentes, de interés nacional, humanitarios y también varias exenciones por relaciones familiares con americanos, con ciudadanos. Pero está la otra proclamación que incluye el L1 y eso es más técnico. Eso depende si la persona estaba en el país en junio, cuando salió la proclamación. Eso depende si la persona tiene su visa en el pasaporte. Hay varios factores que tiene que considerar, pero existen 2 proclamaciones y cada uno tiene sus estándares y sus reglas. Así que hay que hacer un análisis. Ok, gracias, Sara. Otra pregunta, si estás aquí con el ESTA, ¿se puede pedir una prórroga para extender la estadía en Estados Unidos? No sé, Beatriz o Sara, si queréis contestar. Nosotros, yo puedo responder. Es muy buena pregunta y también hemos vivido eso también con mucha gente. Y eso sí fue una de las áreas de flexibilidad que fue fantástica, en verdad, porque por muchos años nunca había una excepción para pedir prórroga, pero casi nunca lo dejaron a personas conseguirlo. Se llama Satisfactory Departure, que es para 30 días. O sea, la le deja entrar para 90. Existe para una razón muy, muy urgente, que fue como vida o muerte en el pasado, una extensión de 30 días. Pero durante COVID eran más flexibles con eso y estaban dando esas exenciones
bastante flexiblemente. Ahora todavía existe la posibilidad, pero lo que entendemos es que no es tan fácil como antes. Pero si conoce a alguien o usted es una persona que no puede salir por razones de COVID. Por ejemplo, tuvimos un cliente que no quería volar porque tenía asma. Entonces, él no se sentía seguro volando por el COVID. Entonces, y conseguimos la extensión para él. Entonces, si tiene buena razón, es posible, pero es discrecionario y no es tan fácil como antes era. Ok. Otra de las preguntas que tenemos aquí es si puede un trabajador esencial con visa E2 obtener una Green Card. Beatriz, ¿tú quieres responder? Y como hablamos, el hecho si alguien puede o no obtener un green card en realidad no va siempre como garantizado con la clasificación que tienen. La visa E2 en sí no tiene un camino directo a una residencia permanente. No significa que esa persona en una clasificación E2, así sea un trabajador en la clasificación E2, no puede tratar de explorar otras alternativas para obtener una residencia permanente. La E2 en general tiene un requisito que la persona tenga una intención de volverse a su país, pero con cierta planificación y estrategia se puede considerar qué otra manera llega a la residencia. Pero la respuesta corta es no, automáticamente no se va a convertir en una residencia permanente por tener un E2. Tiene que haber una estrategia separada y se puede lograr, pero con estrategia de planificación. Sí, con esa planificación y también un punto importante con el E2 es si la persona tiene acciones en la compañía. Normalmente los que son los dueños de la compañía no tienen una ruta directa a la residencia por medio del E2 porque ellos controlan la compañía y según el Ministerio de Trabajo eso es inconsistente con ese proceso de 3 pasos de que les hablé, en que el primer paso es certificación laboral. Entonces, si la persona controla la compañía o es accionista, es difícil usar ese proceso. Pero si la persona es solamente empleado de una compañía que tiene la clasificación E2, esa compañía puede patrocinar al empleado por medio del proceso normal de certificación laboral. Sí. Otra de las preguntas es, ¿el visado de L1 tiene una validez de hasta 7 años? La L1. El tiempo máximo para L1 ejecutivo o gerente puede ser 7 años, pero cuando uno empieza un trámite de L1, todo depende en qué etapa está la compañía. Por ejemplo, si es alguien que está inmigrando desde un principio y abre una compañía y quiere hacer un patrocinio L1, mientras va a tener un máximo de 7 años, la clasificación va a ser aprobada por 1 año porque es una nueva oficina. Después del año, si sigue operando y ha hecho todo lo que ha hecho, la van a extender por 2 años más y en sí hasta llegar a los 7 años para trabajadores especializados, no gerentes o ejecutivos, es 5 años el máximo. Entonces la respuesta es sí, 7 años, es cierto, pero no inmediatamente. Ok. ¿Cuál es la visa natural para un estudiante con F1 que tras su OPT recibe una oferta de trabajo en los Estados Unidos? El visado natural es el H1B, de que no hemos hablado. El H1B, que es para profesionales especializados. Desafortunadamente es una clasificación que es sujeto a una lotería. Hay un tope anual para esa clasificación y uno tiene que tener un poco de suerte para poder conseguir un número. Estamos empezando con esa lotería ahora en marzo.
Entonces, si usted es un estudiante con el OPT, que es para los de ustedes que no saben, eso es un periodo de empleo para entrenamiento. Es entrenamiento opcional, Optional Practical Training, y lo llaman OPT. Entonces, vale la pena explorar el H1B con su empleador y registrar para la lotería. Ahora, si trabaja para una compañía que tiene exención de la lotería, es buena posibilidad. Por ejemplo, universidades, hospitales. Hay varios tipos de negocios que no son sujetos a la lotería. Y lo último que iba a agregar en ese punto, que es muy importante cuando alguien es estudiante y está en una práctica de trabajo y tiene la posibilidad de tener este patrocinio en una H1B, el tiempo, y no lo decimos por decir, la planificación es muy importante en tiempo, porque si se hace en cierto periodo, ese estudiante puede mantenerse trabajando hasta que empiece esta nueva clasificación H1B, pero todo depende en cuándo se expira el OPT del estudiante, cuándo se archiva la petición, etc. En inmigración, el tiempo puede cambiar mucho el resultado de qué pasa en el intermedio, especialmente para los estudiantes. Ok, gracias. Si necesitas viajar a Costa Rica o a Panamá por trabajo teniendo una visa E2, ¿puedes volver a entrar en Estados Unidos? Sí, en el momento no hay una restricción. Por el COVID, dice. Sí, Y tengo un cliente que se lo hizo. Ese cliente fue de Europa y estaba aquí con una exención que nosotros conseguimos para él de venir del Reino Unido. Llegó a los Estados Unidos para sus reuniones, pero no terminaron y él necesitaba regresar después de Navidades. Entonces lo que se hizo fue ir a Costa Rica y regresando de Costa Rica no necesitaba ningún permiso especial para entrar de nuevo. Pero sí hicieron bastantes preguntas en el aeropuerto, así que todo tiene que hacer con cuidado. Y yo recomiendo, esas cosas cambian día por día, en verdad, momento por momento, día por día. Estamos todo el día leyendo noticias que nos están llegando. Entonces, no toma ninguna acción sin consultar con un abogado directamente antes de irse. Ok. Ya quedan 3 preguntas más. Entendemos que la E2 va ligada a la nacionalidad del dueño de la empresa. La empresa en la que trabajo va a ser comprada por una persona de diferente nacionalidad. ¿Afecta eso a mi visado? Sí, sí afecta. Sí afecta. Tiene que mantener el control. Si usted es español o francés, depende del país de tratado, eso puede causar un problema. Y hay requisitos de informar al gobierno de cualquier cambio que afecta los términos y condiciones del E2. Ok. Para el visado L se requiere haber trabajado 1 año de los últimos 3 en una sede fuera de USA. ¿Es un requerimiento imprescindible? O sea, para la visa L se requiere haber trabajado 1 año de los últimos 3 en una sede fuera de Estados Unidos. ¿Ese requisito es imprescindible? Sí, es parte del visado, es parte de la definición en la ley de poder calificar para el visado. Es una visa de traslado, entonces es porque están trabajando en el exterior, esa compañía los está trasladando a una sucursal, a la casa matriz, una afiliada en los Estados Unidos. Entonces, la relación de empleo y la relación de las compañías es esencial para calificar. Hemos tenido clientes que llegaron aquí, querían el L1, pero no tenían el año, tenían, digamos, 7 meses, faltaban 4. Así que regresaron, se lo pusieron en la nómina otra vez para otros 4 meses y luego hicimos otros 3 meses y luego hicimos el traslado. Muchas veces clientes tienen que escoger el E2
si no califican para L1, porque el L1 tiene sus requisitos técnicos por definición. Ya la última, ¿se puede empezar el procedimiento de obtención de Green Card mientras se espera el resultado de la lotería de la Green Card que ofrece el gobierno de los Estados Unidos cada año? ¿Es más interesante esperarse al resultado del concurso? ¿Se puede hacer simultáneamente? Entiendo la pregunta que la persona está haciendo una visa de Diversity Lottery. Sí, el visado sí, la lotería de visados, sí. Eso es una lotería, un registro, un tiquete, están esperando un resultado. No quiere decir que al mismo tiempo no pueden considerar otras opciones, porque una no está en curso ya. La lotería del Diversity es una opción en el futuro. Muchos clientes hay veces la han hecho en el pasado y no ha pasado nada, o sea, no han tenido un resultado. No quiere decir que en sus vidas hay un patrocinio de residencia permanente en el trabajo que ya es más garantizado. Entonces, el hacerlo no los excluye de considerar otras rutas. Bueno, hay otra pregunta. Dice, si un empresario patrocina a un empleado esencial E2, ¿hay cupo lotería? No entiendo. O sea, ¿se puede un empresario patrocinar un empleado esencial con la E2? No entiendo bien la pregunta. No hay lotería para el E2. Pero Okay. tal vez está preguntando eso, en vez de si no tiene un cupo en la lotería del H1B, se puede usar el E2 como trabajador esencial. Que yo iba a mencionar, si usted tiene la oportunidad de trabajar con una compañía E2, y en Miami hay muchas compañías españoles, muchos franceses, digamos que usted es francés o argentino, y la compañía ya está clasificada como compañía E2 para sus dueños. Ellos pueden ofrecer un trabajo a usted en vez de usar la clasificación H1 que tiene lotería, considerar si es posible pedir E2 como empleado esencial que no tiene lotería. Entonces, todo eso. Era una última pregunta, Patricia, me parece. Sí, veo que qué restricciones, yo creo que ya se contestó antes, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué restricciones para la entrada de visas L2 hay actualmente con los últimos cambios y con el COVID? Sí, para repetir, está ahora vigente la restricción muy general a todo el mundo que viene de los países europeos, del Reino Unido, de Irlanda, de Brasil, de China y Irán. Y estaba físicamente en los últimos 14 días. No importa que usted tiene la visa L2, si usted regresa a esos países, está sujeto a esa restricción. Pero es posible que existe exención. Ahora, L2 es independiente de L1, digamos, tal vez un cónyuge. No, normalmente es una exención para asuntos de trabajo, ¿no? Un L2 también puede tener permiso de trabajo, es posible, pero una cosa que un abogado tiene que analizar. Sara, en referencia a ese tipo de casos, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que hay mucha gente que está pues bastante preocupada con eso, porque imagínate, por ejemplo, se han ido de vacaciones en Navidad a España. Sí. Y entonces, bueno, pues tienen aquí su casa, su trabajo, su todo. Hay gente que de repente se ha ido solamente el marido o la mujer o al revés. Y ahora se ven en que, bueno, pues no pueden venir uno de ellos, aunque tengan aquí su trabajo, su casa y todo lo demás que puedan tener. Hay gente que está pidiendo el permiso o la excepción, como dices, a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Hay gente que lleva muchos meses o muchos días, bastante tiempo, esperando esa respuesta de si les dan el permiso para volver.
¿Tú qué crees que está pasando? Sí, ¿Lo sí, tendrán? bueno, ¿No? eso varía cónsul por cónsul y hemos oído lo mismo no, de Madrid, que es un poco lento. Sí, En el Reino Unido es mucho más rápido, pero si uno vive, está en España, es allá que tiene que claro. visitar, ¿no? Y lo único que puedo sugerir es que tal vez que usan un abogado para comunicar, que usa varios métodos de comunicación y tienen que, no me gusta decirlo, pero tener cierta paciencia porque los cónsules están con muy poca gente. Claro. Hay Pero gente que, por ejemplo, toma la opción de viajar, a por otro ejemplo, país, desde Madrid a República Dominicana sí, o a a México, República Dominicana, pasar 14 días Uruguay, pero allí y también hay luego otros venir. países, se puede ir a México, hay varios otros países que se puede ir como un detour, ¿no? Y esperar los Sí, 14 días y luego entrar a Costa pero Rica. ahí está mi pregunta. Entrar. Hay gente que, por Como ejemplo, dije, sí, es día por día, porque cada país claro. está cambiando sus requisitos día por día. Así que estamos monitoreando todo el mundo y qué es el requisito hoy, y qué fue ayer y cómo están cambiando. Y la Entonces, gente que ha pedido ya ese permiso y lo esperan, no les llega, ¿pueden tomar la opción de viajar a ese segundo país, pasar 14 días y luego entrar aquí? ¿O van a tener un problema porque no han tenido la respuesta no de la embajada? sabemos, pero yo creo que es una posibilidad y se puede pedir el pasaporte. Sí, bueno, no sé si el pasaporte es con el consulado. Si es un asunto de esta, probablemente no. Pero si Mm, eso, sí, claro. si está con el consulado, se puede pedir el pasaporte de vuelta. Pero es una cosa que no quiero dar una respuesta. Sí, por los cambios, ¿no?, que hay cada día. Cada caso es diferente y la situación está cambiando de momento. Bueno, yo te he planteado lo que más, Hace lo que 2 más días preocupa en pensamos este que no momento. íbamos a tener el permiso, ¿no? Claro. Porque el día 26 iba a expirar, pero el día 25 en la noche el presidente Biden decidió que no va a expirar, no va a Ya. vencer. Entonces, por eso estamos mirando. Y también para decir a todo el mundo, yo creo que mañana es posible que más anuncios salgan de inmigración. Es lo que hemos oído de la Ah, administración sí. de Biden. Bueno, mientras sean todos buenos y favorables, para que todo el mundo pueda regresar, volver, son Sí, estupendos. Sí, se me ha parado. No te escuchamos. Sí, estamos aquí. Bueno, si queréis dejar vuestro email o algún teléfono de contacto donde la gente, si quiere seguir teniendo, o sea, tiene está dudas en el y quiere PowerPoint. seguir consultando, pues lo podéis poner en el chat y así todo el mundo se Sí. queda. Si tú quieres compartir la presentación con el público, Claro, ahí al final de la presentación vas a encontrar la biografía. Aquí está demostrada la mía, pero la de Beatriz y de Sara también está incluida. Y tenemos el número de teléfono, el email, no lo tenemos, pero sí, te lo podemos mandar. perfecto. De hecho, Bueno, sí. pues muchas gracias a los tres, a Sara. Ay, se me había ido. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido bastante clara, bastante, bueno, ha informado sobre muchísimos aspectos en cuanto a negocios y a cambios migratorios y todo lo que esperamos. Así que os damos las gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Gracias por tenernos. Y bueno, gracias a todas las que se han unido a la reunión y bueno, cualquier persona que quiera, como se está grabando la presentación, cualquier persona que lo necesite, bueno, puede solicitarla y se la enviamos. Ahí están los mails de los tres y listo. Pues muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Milton. Hasta luego. Placer.
Gracias a todos.